Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu vou fazer a minha apresentação em português, então eu vou tentar falar devagar, para que vocês possam me acompanhar, e também para que as tradutoras possam traduzir. Então, se eu estiver falando muito devagar, que vocês falam, Ana, mais rápido. Tá bem? Então, o tema da minha aula vai ser a resistência bacteriana, o cenário na América Latina. Então, eu estou imensamente feliz de estar aqui. Mas é muito grande porque eu participei do primeiro curso online e nós nos reuníamos todas as semanas online, no Skype, eu não sei falar terça-feira, é Tuesday. Eu não sei como falar terça-feira. Martes. Nós nos reuníamos todas as terças-feiras e discutíamos os casos. E foi um trabalho muito prazeroso, foi muito gratificante e eu estou muito feliz de estar aqui na reedição do curso. Então, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. E aqui estão os meus conflitos de interesse. Eu também presto consultoria para o Ministério da Saúde e no Brasil. Presto consultoria para OPAS, para Parro, quando eles precisam, mas eu coloquei nesse slide só os meus conflitos de interesse com a indústria farmacêutica. Nessa apresentação, eu vou tentar falar sobre a diversidade da América Latina, a resistência bacteriana como um fenômeno natural, os mecanismos de resistência brevemente, quais são os fenótipos mais significativos, as taxas de resistência reportadas, a importância da disseminação de clones, conferindo altas taxas de resistência bacteriana, e porque as nossas taxas se mantêm tão altas, né? Quando a gente olha. A América Latina, se a gente olhar o site da Organização Pan-Americana de Saúde, nós temos, na realidade, muitos centros da Parro na América Latina. São 45 centros. Existem centros que são localizados na América do Norte, como o México, centros localizados na América do Sul, como nós, e na América Central e Caribe. Para piorar um pouco a situação, tudo bem, na América Latina a maioria dos países fala espanhol, nós falamos português, e vários centros do Caribe, você tem países que falam espanhol, países que falam francês e países que falam inglês. Então, dificultando ainda mais a comunicação na região. Os países, eles têm diferenças geoclimáticas, as condições geográficas e climáticas são diferentes. Nós também temos hábitos culturais que são diferentes. E as pessoas também têm distinção. Porém, a gente tem uma diversidade muito grande, mas todos nós somos latino-americanos. Então, isso é muito importante estar dentro da alma da gente. A gente é latino. Então, às vezes, quando alguém, no começo, há muitos anos atrás, eu tinha uma baixa estima, uma vergonha de ser latina. Hoje em dia, não, eu tenho muito orgulho. Eu sou latino-americana. E só para lembrar que a resistência bacteriana é um fenômeno natural. Essa caverna aqui, agora o nome em espanhol, Lechuga, não consigo falar o nome. É uma caverna que está localizada no estado do Novo México, nos Estados Unidos, que fica sem contato humano por 4 milhões de anos. E eles entraram nessa caverna para fazer um estudo do bioma da caverna, para saber quais eram as bactérias que estavam presentes nesse ambiente, que tinha tido contato humano, e também para saber. E esse artigo é muito bom e eu recomendo que vocês leiam. Eles acharam uma diversidade muito grande e eles acharam bactérias que eram resistentes, por exemplo, Streptomyces, que hidrolisava daptomicina. Então, eles acharam que tinha muita resistência a antibiótico que a gente consome habitualmente, mostrando que essas bactérias resistentes já existem na natureza. Outra coisa que também é muito interessante, essa é uma tribo Yanomami, que foi encontrada em 2008 na parte da floresta amazônica, na parte da Venezuela, e eles só tiveram contato com a sociedade humana, como a gente conhece, em 2009. Também, os pesquisadores foram nessa tribo Yanomami para poder fazer o estudo do microbioma. E o que eles encontraram foi uma diversidade imensa. Os Yanomamis têm muito mais bactérias diferentes no microbioma do que nós temos. E eles também têm genes de resistência
que não foram descritos até o momento, mostrando que, como eles têm um contato muito estreito com a natureza, existem esses genes na natureza. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que não há como evitar o surgimento de uma bactéria resistente, porque ela já existe. O que nós podemos fazer é evitar que a seleção e que ela se multiplique através do uso de antibiótico, através do uso de antisséptico, através do uso de desinfetante. Então, esse é o nosso modo que a gente vai poder fazer. Acho que na cabeça de todo infectologista, em português a gente fala infectologista, na cabeça de todo infectologista, né, de todo infectólogo, está muito claro que a bactéria vai se tornar resistente de acordo com o seu mecanismo de ação. Então, se o mecanismo de ação é a inibição da síntese de DNA, vai ser mutação no local de ação que vai causar resistência à fluoroquinolona. Ou então, você pode também, naqueles agentes que inibem a síntese de parede, né, que vão estar aqui, você vai ter outros tipos. Você pode ter alteração, mutação no sítio de ação dos beta-lactâmicos, que são as penicilinas ligadoras, proteínas ligadoras de penicilina, ou você pode ter a produção de beta-lactamase, que são enzimas capazes de hidrolisar o anel beta-lactâmico. Então, assim, dependendo do mecanismo de ação, você vai ter um mecanismo de resistência. E uma coisa que também, às vezes, quando a gente lê um artigo científico, ele fala detecção de KPC, detecção de OXA, detecção de um mecanismo. Mas a bactéria não tem um mecanismo. A bactéria tem vários mecanismos associados. Então, esse artigo aqui, só para mostrar que você tem Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem, que ela produz vários tipos de beta-lactamase, incluindo carbapenamases, que podem ser SPM1, que é de São Paulo, metalo-beta-lactamase, mais G5, GAS5, que é uma carbapenamase do grupo 2F. Então, habrá alteración de proteínas, hiperexpresión de la bomba de flujo. En nuestra cabeza, cuando la prensa, esta bacteria resistente ya existe, cuando tomamos antibióticos destruimos esa bacteria sensible y solo da lugar a que las bacterias se remultipliquen. Por lo tanto, sin embargo, ese mecanismo puede adquirir un gen de resistencia, puede adquirir material genético de otra bacteria. Entonces, razonamiento. Sin embargo, puede haber a pesar de que con uso de antibiótico un plasmidio puede conjugar más o menos, entonces también tiene una influencia en esos elementos genéticos nobles. Yo ya lo dije, ¿tenemos cómo evitar un surgimiento de una bacteria resistente? No, pero tenemos cómo evitar el favorecimiento de su crecimiento y de su diseminación. Y eso creo que es obligación de todo el mundo. Ahora, yo demoré y no tenía que haberlo hecho. Bueno, ahora yo quería pedir también disculpas para ustedes porque es imposible citar todos los trabajos científicos que fueron publicados en América Latina. Entonces, en mi presentación yo seleccioné en un solo sitio y busqué esas publicaciones. Entonces, yo pido disculpas si no cité el trabajo de alguien. No es que estoy menospreciando, simplemente estoy seleccionando. Este aquí es un trabajo del centro donde evaluamos la infección de colitis en América Latina entre 2008 y 2010. Este estudio va hasta el 2010. 2010 fue el surgimiento de la cepa Klebsiella productora de KPC en América Latina. Entonces esto aquí también puede cambiar. Y cuando miramos pacientes con neumonía,
Aquí, en el caso del centro, la mayoría de los casos tienen neumonía hospitalaria y asociada a la respiración mecánica. Los datos brasileños del momento, yo no lo puse en la en unidades de terapia intensiva de Brasil, el primero patógeno es coagulasa negativa, el segundo es Staphylococcus, el tercero es Klebsiella. Entonces, la Klebsiella ha asumido una importancia muy grande. Hay otros patógenos, Acinetobacter, Pseudomonas, Interbacter, una de las principales interbacterias. Entonces, esto va a cambiar. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos más importantes cuando miramos los fenotipos de resistencia? Entonces nos preocupamos por entonces la resistencia, también nos preocupamos con la resistencia a la vancomicina, pero es mucho menos importante que la de enterococo. Bacilos gram negativos, que para nosotros es un problema muy serio. Tenemos resistencia a las cefalosporinas de amplio espectro y nitrobacterias, resistencia a los carbapenémicos en Pseudomonas, en Acinetobacter, a la resistencia de como un problema muy reciente, y también tenemos a los azólicos en Cándida. No puse a la candina porque es mucho menos importante en América Latina. Creo que los infectólogos están cansados de escuchar hablar de BLE y SBL, pero siempre tenemos que acordarnos de las personas. Entonces acá tenemos BLE, SBL y AMC. Los tipos de SBL son varios, hay varios, TENTEM, SHB, CTX, CM-OXA, BSE. ¿Cuál es el mayor problema? La nomenclatura significa el nombre o el lugar donde fue surgido, pero no tiene nada que ver con lo que hidrolizan. Entonces puedo tener una GES que es carbapenemasa. Entonces para el público le complica saber lo que son esas letritas, que es como una sopa de letras. Ahora tenemos otras son mediadas por plásmidos. A las que tenemos que prestarle más atención son aquellas mediadas por plásmidos. Acordarse que las Acinetobacter tienen AMC, tanto la E. coli como AMC tienen AMC. Para tener expresión de AMC en Acinetobacter hay que tener adquisición, un elemento de inserción que se llama ISBA1. Entonces, ellos son naturalmente inducibles. Entonces, aquí está escrito la inducción por el beta-lactámico, pero no por Acinetobacter. Entonces, en la SBL clásica, no, la resistencia a las cefamicinas, inhibición por los inhibidores de la beta-lactamásica, que es el tazobactam. Estas son inhibidas y estas no son. La localización del gen puede ser plasmidal o cromosomal. Plasmidal. No quiero que estén preocupados con la tasa de resistencia. Mi última conclusión de las tasas dicen que no son comparables las tasas de resistencia porque los estudios son realizados en tiempos distintos, se realizan con criterios de inclusión diferentes, incluyen centros distintos. En San Pablo puede incluir un hospital y en otro lugar otro, entonces es muy difícil comparar esos datos. Lo que se puede es tener una idea de que existe SBL en casi todos los países y que E. coli, la impresión que tenemos es que la tasa de E. coli productora de SBL, de BLE, es menor de lo que es la tasa de Klebsiella.
Klebsiella en América Latina, productora de ble o SBL, es más frecuente. Sin embargo, esto es diferente para México y para Perú. Pero eso no puedo estar segura nunca. Cuando miramos la tasa de SBL en América Latina, también tenemos la impresión de que las tasas de resistencia son mucho mayores de los productores de SBL, que aquí tendremos los datos hechos del 2008 a 2010, un SMART que es otro estudio de vigilancia laboratorial, y un estudio que también del estudio Centro, que reporta los resultados de América Latina de 2001. De manera general, las tasas de resistencia de producción de ble son altas. Este es un artículo del doctor Guzmán Blanco de Venezuela, y hace un estudio de vigilancia que muestra la tasa de E. coli productora de SBL y cuál es la Klebsiella. Y podemos notar que Klebsiella es más frecuente la producción de ble que E. coli. ¿Y cuáles son los antibióticos activos contra cepas productoras de ble? Básicamente, cuando miramos el artículo de Jones, vemos que la tigecyclina se mantiene activa, colistina y meropenem. Presten atención que los datos publicados en el 2013, fue publicado en el 2013, pero viene del 2011, que fue antes del surgimiento y diseminación de KPC. Así que tenemos que prestar atención a esto. Esto es el mismo dato que en aquel dato en aquel dato en MIC 50, para tener una idea de lo que es el antimicrobiano, potencia in vitro. Cuando miro la MIC 90, tengo una idea de cómo la población bacteriana se distribuye. Acá podemos ver que estos antibióticos son potentes y que se mantienen sensibles. La mayoría de esta población era sensible en esa época. Este es otro estudio que solamente quiero mostrar, está en azul, para poder ver la tasa de ertapenem y meropenem, y que dio positivo y negativo. Acá la tasa de sensibilidad entre las muestras productoras de SBL fue cayendo a lo largo del tiempo. Entonces tenemos una pérdida de la sensibilidad de los carbapenem en las muestras que eran productoras de SBL. Aquí tomamos 3 artículos. Si fuera a tomar todas las beta-lactamasas de América Latina, no tendría lugar. Elegí colocar solo las enzimas descritas en estas tres publicaciones, pero hay un montón que no están contenidas en esta diapositiva. Este también es el estudio SMART, que tiene datos un poco más recientes, del 2008 al 2012. Evaluaron cuáles eran las variables de ble descritas en la población que estudiaron, de bacterias que habían estudiado en el SMART. El SMART evalúa infección urinaria intraabdominal, y observaron que la CTXM era un tipo de las más frecuentes de América Latina. No olvidar que Klebsiella pneumoniae, en el que su cromosoma tiene una enzima que es SH11, y son cromosomales y de espectro limitado, reducido. Estas son muy interesantes, pero no notó, que es algo que notamos en Brasil, que tenemos CTXM2 como la ble más frecuente, pero desde hace 2 años o 3 hay cambios, que empezamos a tener CTXM15. Entonces, esto lo observamos en Brasil. Verónica notó CTXM15. ¿Entendieron o hablé muy rápido? Entonces, estamos notando este cambio. Estamos notando entre CTXM2 y CTXM15. Esto es solo para recordar
que luego puedan mirarlo online, de que también tenemos otros mecanismos que están relacionados a la producción, a la no sensibilidad a Arta-Penem. Entonces, cuando miramos el mecanismo ESBL, que es muy frecuente en estas cepas, entonces, cuando tenemos una cepa, un aislado que es no sensible a Arta-Penem, tengo muchas chances de tener una SBL. Después también tenemos algunas cepas que tienen KPC asociados, así que como este estudio ya se hizo en 2012, ya dio el tiempo de que las cepas fueran incluidas en esto. Esta es una publicación de Patricia García de Chile, es un grupo de investigación que cuando empezamos a detectar hasta 2010, cuando teníamos una cepa de Klebsiella que era resistente a los carbapenems, producían SBL o un PK35 o un PK36. Eso era común en Brasil hasta el 2010. Patricia tuvo más suerte. En Chile aún continúa siendo. Entonces, para ellos, cuando tienen una Klebsiella resistente a carbapenem, aún este es el mecanismo más frecuente. Y acá hay una diapositiva de CTX-M15. Cuando apareció en E. coli, en el ST-131, y apareció primero en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, y lo primero que hicieron fue, que hay un archivo en inglés, intentaron culpar al pollo brasilero que ellos comían, que estaba llevando CTM15 para Inglaterra. Pero no era MX, ellos encontraron CTX, M2, M8, pero no encontraron M15. Entonces, la fuente de la CTX M15 aún es desconocida. Algunos piensan que puede estar relacionado con el agua o con los pescados, pero nadie puede explicar por qué se diseminó por el mundo. Hay descripción en América Latina, en Brasil, en Colombia, en México, pero no es tan frecuente como se observa en otras partes del mundo. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando doy una clase, que la primera pregunta que me preguntan es, ¿pero ustedes no tienen ST-131? Pero no, tenemos, contesto, pero no es tan importante. Ahora salimos de las resistencias a la cefalosporina, pero vamos a entrar a las resistencias a los carbapenemas con resistencia a los carbapenems. Recordar que aquí en mi clase solo estoy hablando de los fenotipos más común en el ambiente hospitalario, no en la comunidad. Entonces, cuando tenemos carbapenemases, ellas son clasificadas en 3 clases principales. Tenemos la clase A, D y E, basadas en la estructura, en el contenido de la proteína beta-lactamasa, en la secuencia de aminoácidos que codifican la beta-lactamasa, A, D y B. Las A y las D tienen una serina, en cuanto la B precisa de un 5 como cofactor de actividad hidrolítica, una o dos moléculas E5. Como precisa esa... ¿Cuál es la diferencia? Estas de aquí, esta hidroliza ion A, esta no hidroliza y esta hidroliza. Estas no son inhibidas por la DTA. Estas pueden ser inhibidas o no, en mayor o menor medida, por los inhibidores de beta-lactamasa convencionales. Y aquí yo coloqué varios ejemplos. De la clase A, la principal es la KPC, de la clase B es la OXA48, OXA23, OXA24, y de la clase B va a depender del lugar de donde estés. Si fuera San Pablo, IMP sería la más importante, entonces va a variar. Para nuestros amigos brasileños. NDM es muy importante para Río Grande del Sur y Río de Janeiro. Somos un poco egocéntricos y solo miramos dónde trabajamos, ¿no?
pero tenemos que reconocer que NDM es un problema para Río Grande del Sur y para Río de Janeiro. No grande, pero es un problema. Tienen mucho más casos de los que yo tengo. La Klebsiella pneumoniae, cuando preparé esta presentación, no incluí los datos de esta red. Para algunos países estos datos son muy significativos, para otros no. Por ejemplo, para Brasil el dato no es representativo. Para otros países que son más chicos, bueno, va a ser muy significativo. Pero cuando yo preparé esa presentación, tomé datos de de Argentina, Colombia y Marcela Cifuentes de Chile. Para los otros, yo tomé los datos de la red Labra. No puedo decir que sean significativos, pero son los que tenía disponibles, por eso pido disculpas. Aquí, en este momento, en Brasil, este era el dato más actualizado que yo tenía, el de 2013. Recientemente conversé con Fernando y el dato de Argentina es muy similar al de Argentina. KPC, Brasil, Argentina y Colombia tienen una situación epidemiológica muy parecida con respecto a KPC. La producción de carbapenamasa, yo no puedo modificar ese mapa siempre, pero cada vez que yo abro el mapa incluyo una presentación, una localización, para que ustedes noten que tienen KPC en muchos lugares, incluso en Cuba tienen KPC2. La mayoría pertenece al complejo clonal A258, pero hay otros clones que comenzaron a adquirir porque el gen que codifica KPC es común nosotros tener idea. Esas son las ubicaciones básicamente de KPC. Guatemala fue el primer caso, en Klebsiella pneumoniae, tenemos en Colombia, tenemos en Brasil. Existe una variedad grande de enzimas, solo para que ustedes sepan que existen, que tienen una distribución que puede variar, y si quieren saber van a tener que procurar específicamente las publicaciones de ese lugar. Acinetobacter es un problema muy serio. Eso es malo y es bueno. Es malo porque es alto y es pésimo para el tratamiento. La resistencia es alta para todo el mundo y eso nos conforta un poco. Quiere decir, no es un problema solo nuestro. Aquí en la presentación la tasa más alta es para Colombia. Pero, claro, estoy hablando de infecciones en ambientes hospitalarios. Aquí solo para recordarles que tenemos en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en todos esos tenemos Acinetobacter. Tenemos otros mecanismos de resistencia, que son la asociación de pérdida de proteína externa, hiperexpresión de sistemas de flujo, que también fueron descritos como mecanismos de resistencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Aquí. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo? Está bien. Aquí estoy en la mitad, entonces respiren, que ya llegamos. Aquí resistencia a carbapenem también es un problema. Yo diría que hoy estamos un poco mejor, es más baja la tasa de resistencia en pseudomonas, de lo que es para acineto, y para Klebsiella es casi igual. Entonces, tenemos en esta diapositiva más para Perú. ¿Estoy de espaldas a la gente de online? No. Porque estoy mirando la diapositiva. Aquí tenemos una tasa de resistencia que varía de país a país. El más alto es Perú, pero tenemos varios lugares. La resistencia
depende del lugar donde estás. La resistencia a carbapenem, por ejemplo, es muy importante en Brasil por la producción de metalo-beta-lactamase, que es SPM1, es San Pablo beta-lactamase. En San Pablo, también en Brasil, tenemos producción de cepas productoras de IMP, y el más importante es SPM1. También las IMP, también esporádicamente KPC2, G5, y en el resto de América Latina es igual en México, en Colombia. Descripto también hay un problema muy serio, que es una dificultad grande para que se reporte. Cuando no está en el mapa, no significa que no exista, que no haya, significa que no hay un artículo. Entonces lo importante es que se reporte lo que se tiene. Esta diapositiva es un artículo que se publicó en 2012, que percibimos que la tasa de resistencia a carbapenem, tomamos los mismos centros, excluimos que no estaban desde el comienzo y comparamos 3 momentos de tasa de resistencia entre el 97 y 99, 2013 y 2010. ¿Y qué notamos? Que la tasa de resistencia aumentaba para Cineto en centros de Argentina y Chile, aumentaba para Klebsiella en Brasil, y que en Pseudomonas en Brasil estaba estable, pero en Brasil y Chile estaba una tendencia a estar más alto. Esto es lo que observamos. Curiosamente, cambiando de centro y de país, del tiempo de estudios, esta misma observación que habíamos hecho del centro, la gente de María Virginia en Colombia, que la tasa de resistencia a Cinetobacter subía, que la de Pseudomonas también subía y que de Klebsiella también subía. Entonces había un aumento de la tasa de resistencia a lo largo del tiempo, que es otro dato. ¿Cuál es la tasa de resistencia a MPNM? Cuando miramos en Europa, también la tasa de resistencia a carbapenem es muy alta, casi el 90% de las muestras. En Estados Unidos es un poco más baja. En compensación, también sucede lo mismo con Klebsiella y con Pseudomonas, solo que en Estados Unidos es un poquito menor que en Europa. Al contrario de la Klebsiella, porque KPC2 es mucho más frecuente en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa, este es un dato americano, que también tienen resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, esta es una tendencia que existe y no solo en América Latina, es mundial. Y tenemos datos de KPC en Europa. Entonces, cuando se mira la resistencia a carbapenem en aislados invasivos recogidos en Europa, se observa que la tasa de resistencia en España es muy baja, pero ha aumentado discretamente. Pero en Italia, la tasa de KPC, que estaba cerca del 15% en 2010, en 2013 llegó al 35% de los aislados invasivos, tenían resistencia, tenían resistencia a carbapenémicos, y coincide con la descripción de diseminación de KPC en Italia. En Grecia, que es nuestro hermano europeo, Grecia tiene altas tasas de resistencia a carbapenem. Es nuestro hermano, compañero hermano. ¿Qué nos ha preocupado mucho? El surgimiento de la resistencia de Klebsiella, que teníamos cepas de Klebsiella productoras o no, de beta-lactamasas de espectro extendido de BLE, que tenían resistencia a polimixina, pero la tasa era baja. Entonces, este artículo son datos del 2006 al 2009, y hay tasas generales de aislados de América Latina. Esto es una colección mundial. Entonces había 1.4% resistente a colistina, pero en aquella época los aislados resistentes a imipenem ya subieron. Entre los aislados resistentes a carbapenem hay una chance mayor de tener resistencia a colistina. Entonces, acá hay un dato del doctor Helio, entre el 2009 y el 2013, son datos de Brasil, solo de Brasil.
629 aislados y 7% de resistencia. Entonces, esta tasa de resistencia aumentaba 24,8% en mi hospital, en el hospital donde yo trabajo, que no es mío, donde en el hospital donde yo trabajo, la tasa de resistencia a colistina está en el entorno del 30 y el 40% entre las muestras productoras de KPC. Entonces tenemos el lema, que es la resistencia. Tenemos, esto es una diseminación de clones, sí, hay diseminación de clones, pero el médico, cuando yo estoy allí, no quiero saber si es el clon o no, solo sé que tengo una bacteria que es resistente. Esta es otra preocupación. Tenemos en Klebsiella una metiltransferasa. Hay cepas productoras de NMD que también cargan esta metiltransferasa. Es capaz de metilar, y cuando metila interfiere con el sitio de acción de todos los aminoglucósidos. Entonces, cuando hay una producción de metiltransferasa, se pierde el aminoglucósido como opción terapéutica. Estoy hablando de los aminoglucósidos disponibles hasta ahora. Infelizmente, para la plasmicina, que es el nuevo aminoglucósido, también se pierde la plasmicina. Entonces, esta producción es muy alta. Tuvimos la primera descripción en América Latina con el grupo de los doctores del doctor García, y también fue identificado en aislados. Entonces, esto es una preocupación porque antiguamente las KPC eran sensibles, pero muchos hablaban que la KPC era resistente. Entonces, era resistente porque producía esa transferasa. En los hospitales tenemos observado una resistencia diferente. Acabamos con los gram negativos. Pueden respirar. Ahora vamos a partir para los enterococos. Yo gosto de esta presentación porque simplifica toda la resistencia encontrada en enterococos. La principal alteración y cuando tengo resistencia o porque tengo mutación o porque tenga la adquisición de un gen clonofenicol CFR que da resistencia. Cuando tengo un cambio de terminal de ala da una mudanza en el enterococo. Solo para que tengan idea, hay países que no hablan la especie del enterococo, y eso es muy importante porque el perfil de sensibilidad varía de acuerdo con las especies. Entonces, si tengo enterococos fecales, generalmente son sensibles a ampicilina, por ejemplo. Si tengo enterococcus faecium, generalmente son sensibles a la ampicilina. En esta presentación tengo enterococos sensibles a la vancomicina. Aquí yo no tengo diferenciación, yo solo reporté datos para enterococos SPP. También podría haber incluido otros críticamente resistencia con bajo nivel de resistencia a la vancomicina. Aquí es un trabajo del doctor Guzmán donde muestra que el enterococo tiene una tasa de resistencia a la vancomicina más alta, que las más altas se encontraban en Paraguay, seguida por Chile, Paraguay y Argentina. Y aquí lo mismo, la tasa más alta en Chile. Pero esto varía, no hay que prestar atención en las tasas, solo prestar atención si existe o no existe. Esto es más o menos lo mismo. Es un trabajo en el que se ve que la tasa, es decir, el perfil de sensibilidad de las cepas de enterococo aisladas en Colombia, Perú, Venezuela. El artículo fue publicado en 2010 y observó que hasta ese momento el 100% de las cepas eran sensibles a la insulina
cuando teníamos hidrococos. Cuando miraba Enterococcus faecius, la tasa de resistencia era más alta. Y era, si no me equivoco, más alta en Perú. Pero, ¿por qué tengo resistencia? Porque tengo varios genes que van a dar variación en la terminal de ala. Y ahí da resistencia a la vancomicina. Este es su dado de Sentry para que observen que enterococos fecales observados entre 2007 y 2010, la tasa brasileña era alta y en gran parte a causa de mi hospital, porque tuvimos un brote que se diseminó. Después tenemos Faecium, que es un problema no solo en Brasil, sino en Argentina, Chile, en México, y observamos que en Brasil tuvo una caída, en Chile también tuvo una caída, pero son datos du Sentry, yo no lo puedo extrapolar para todo el resto de los lugares. Este es solo un gráfico del Sentry también, que muestra que entre 97 y 98, cuando el enterococo era un gran problema en Estados Unidos, para nosotros era muy bajo, y ahí aparece el conocimiento de BRE en América Latina. Este es un dato más reciente, el doctor Jones, que muestra que la mayoría de las cepas que son resistentes a la vancomicina en América Latina, en esos centros, la mayoría codifica el gen VAN-A. Esto es para mostrar que la mayoría de las cepas continúan sensibles a la daptomicina y la sensibilidad es muy buena. Estamos casi terminando. Perdonen. Karina gusta de estafilococos, más fue muy resumido. Produce una PBP modificada, es la llamada 2A, y confiere resistencia a la oxacilina y todos los otros beta-lactámicos, con excepción de ceftovipro y ceftralorina. Acá el gen es cargado, es un elemento genético móvil que se llama cassette cromosómico estafilococo, y hasta el momento hay 11 tipos descriptos. Pero cuando yo voy a dar clases, entro a ver si no hay otros descriptos, porque hay otros que hasta ahora no fueron caracterizados. No dije nada sobre MECC, pero ahora tenemos un gen que también da resistencia a mexacilina. Las tasas de resistencia varía dependiendo de la fuente que miro. En mi cabeza es una cosa, está entre el 35 y el 40% de resistencia a oxacilina. Existen clones mundiales de estafiloaureus resistentes resistentes que están diseminados por el mundo. Este artículo muestra cuáles son los clones diseminados y varía. En Brasil, muchos años estuvo el clon brasilero, el CMX3. Hubo un cambio del perfil. El clon brasilero carga al MEC3 y recientemente vimos otros clones en Brasil, el clon ibérico de Chile, Córdoba, o hay otro que es el MEC4. También tuvimos el MEC5, que era la cepa que había en Uruguay y que fue a Brasil. Entonces, eso varía y depende del estudio que se consulte. Esto es una diapositiva que muestra la línea solid de cepas de Brasil, Argentina, México, Venezuela, mostrando que existe diseminación de otros tipos en América Latina. Y aquí solo se muestra una variación de la variación a la resistencia a la oxacilina. Esta es menos importante, pero cuando miramos el próximo quedamos bastante contentos. De acuerdo, a medida que los estafilococos adquirieron estos otros SMX, ellos vuelven a tener sensibilidad a la bactrina. Entonces se recupera la sensibilidad al Bactrim.
Y esto es para recordar que tenemos una peculiaridad. En este estudio, donde se incluyeron cepas latinoamericanas, la sensibilidad a ceftarolina, los aislados latinoamericanos, hubo 15,5 que eran más altos, no eran resistentes, pero hubo una reducción de la sensibilidad. Entonces, para recordar que no podemos mirar datos de vigilancia mundial y transponerla para nuestra realidad. Estos son tres palabras que voy a pasar muy rápido estas diapositivas. Tengo 7 minutos, tengo un poco más de tiempo, casi estoy terminando. Esto es solo para terminar la diseminación de clones resistentes, cómo son importantes. Tomé 3 ejemplos, 3 bacterias diferentes, de 3 países diferentes, para mostrar que es una realidad común. Esta diapositiva es del grupo del Staphyloauros, aquel artículo que mostré antes, de Perú, Colombia y Venezuela, cuando se hizo, tenía el clon A en Perú, Colombia y Venezuela. Es la diseminación de un clon, no solo en la misma región, están cercanos, estaban también diseminados en otros países. Cuando miro SPMU en Brasil, tengo la diseminación de un clon epidémico. Entonces la misma bacteria, que es una pseudomona, productora de SPM1, algunas también productoras de metilase, que da resistencia a los glucósidos, diseminada por Brasil, es un solo clon. Y cuando miramos KPC3, inicialmente tuvieron un brote, que un paciente que transferió de Israel a Colombia y trajo la KPC3, y cuando la trajo se dio un brote, que es la diseminación del mismo clon. Entonces nuestra tasa de resistencia es muy alta, pero es muy alta porque tengo una diseminación de clones resistentes. Es muy importante desde el punto de vista epidemiológico como medida de control. Entonces, la resistencia bacteriana, ahora sí estoy terminando, tengo solo 3 diapositivas. Como es un problema complejo, miren cómo es un problema complejo. Cuando quiero hablar de cómo controlar la resistencia, tengo que controlar no solo los antibióticos en el hospital, en la comunidad, sino también los pesticidas, desinfectantes, antisépticos. Tengo que controlar otras cosas. Además voy a tener el uso inapropiada de la veterinaria y la medicina humana, contribuye en todo esto. Hay un aumento de pacientes comprometidos muy importante. Todos los días alguien viene a discutir conmigo, hay un caso que viene a discutir, tengo un paciente con una bacteria, todos los días surge alguien que viene a discutir un caso conmigo de una bacteria que tiene un nombre raro. La falta de compromiso de la sociedad es muy común. También en Uruguay el nivel de educativo es más alto, pero en Brasil es muy importante el problema. Tenemos una débil vigilancia de los países a modo general. Tenemos una mala adherencia a las medidas de infección de control de infección. Tenemos un problema de falta de métodos diagnósticos. Yo siempre bromeo con que me encantaría que un paciente que llega, un paciente que llegue y que yo diga, ¿es infeccioso o no infeccioso? Pasar otro test que diga, ¿es bacteria, infección? Entonces, cuando llega un paciente uno se pregunta, ¿será que es infeccioso? Entonces, algún día llegará el día, creo que es importante. Entonces, mis conclusiones. Tenemos las tasas de resistencia que no son comparables, ya lo dije, pero lo voy a repetir, porque es importante, no fueron hechos con la misma tecnología, por los mismos centros. Todo lo que yo dije, olvídense, es solo para saber si existe o no existen. Después, que tenemos esas
tasas, que la producción de carbametamasas es un mecanismo más frecuente y que es común la diseminación de clones resistentes. Y lo más importante, la implementación rigurosa de medidas de control de infección es una de las medidas más importantes para combatir la resistencia antimicrobiana y creo que es lo más importante, lo fundamental, en mi opinión. Solo quería recordarles una cosa, estamos en un curso online, tenemos 500 personas inscriptas y estamos muy felices de esos porque es una reedición. En el primero hubo 300, 500 son muy importantes y quería invitarlos a las personas que están online a discutir los problemas que tienen, a intentar buscar soluciones para nuestra realidad. Entonces creo que no pueden perder la oportunidad porque son 500 personas que están viendo lo mismo, que están pensando sobre el mismo tema y entonces quería traer ese tema. Tenemos un problema, tenemos falta de infraestructura, tenemos menos camas que pacientes. Yo trabajo en un hospital público y yo lo sé, mi hospital tiene muchos pacientes hospitalizados en emergencia porque no tienen lugar en los pisos para subir. Tengo un número de profesionales de salud inadecuado, tengo más pacientes de los que puedo atender, tengo drogas genéricas o similares que no sé cuál es eficaz. Entonces, tengo esos problemas. Tengo falta de infraestructura inmensa, pero adoro este sistema de madre canguro. Creo que ustedes deben estar familiarizados con esto. Esto surgió en Colombia porque ellos no tenían incubadoras. En español también se dice incubadora, entonces como no tenían para colocar a los niños prematuros, colocaban 2 o 3 recién nacidos. Bueno, 2 en realidad, porque 3 es imposible. Bueno, colocaban 2 y se producía la infección cruzada y mortalidad muy alta. Y lo resolvieron así con la madre canguro. La madre es ella la incubadora. Es una solución simple, barata. Innovación no significa algo caro, significa ideas brillantes. Yo bromeo con mis alumnos y le digo a mis alumnos, bueno, yo llegué hasta aquí y es donde me voy a quedar, pero quiero que ustedes consigan cosas mejores de las que yo conseguí. Entonces la idea de innovación no es algo caro, es una idea brillante. Esta fotografía es de Miami. Es el método siendo reproducido en un país desarrollado, porque los niños en este sistema de madre canguro tienen una mortalidad menor. Yo quería así inspirar a las personas que están online a pensar en esto. Bueno, pongamos de nuevo la última fotografía, esta. Este es mi grupo de investigación, son mis alumnos de posgrado, tengo un equipo en mi laboratorio, en el laboratorio que yo coordino, junto con el doctor Piñatare, trabajamos juntos y tenemos un grupo de investigación grande, pero no tengo ningún técnico de la universidad. Todas las personas que trabajan en el laboratorio son alumnos de posgrado y trabajan con mucha voluntad, con mucho afán. Ellos me ayudan a dividir el sueño. Y yo quería agradecerles especialmente a Rodrigo, Lorena, Rui y Natalia, porque me ayudaron a hacer los mapas de las presentaciones, estaba desesperada. Entonces, les quiero agradecer especialmente. Gracias. Inspiradora, además. Tenemos algunos minutos. A ver, ¿cómo estamos? Estamos ahí en el corte, pero vamos a hacer un par de minutos. ¿Hay alguna pregunta para Ana? ¿En el chat hubo alguna pregunta? ¿Todavía no? Anímense, los más jóvenes. También, Susana. Los compañeros de micro, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Yo me quedé preocupado, Ana. Yo entendí bien con la 30% de las KPC de tu hospital son resistentes a la colistina. Claro. Y ustedes además no tienen fosfomicina en Brasil. ¿Y cómo tratan esas KPC?
Depende. Por exemplo, se ela é sempre a gente deixa no meu hospital a gente prescreve polimixina B. Polimixina B, a pesar de que la bacteria sea resistente, mantenemos la polimixina, mantenemos el menopenem. Sé que lo ideal es que el mix sea hasta 16, pero aún si es más alto, lo mantenemos y muchas veces asociamos una tercera droga. Lo tratamos con amikacina, cipro, digeciclina, si fuera accesible también lo colocamos. No es la droga preferencial, pero en estos casos, si hubiera sensibilidad a digeciclina, la mantenemos. Entonces, siempre tratamos con terapia combinada, con 3 fármacos, y si una fuera sensible, también la incluimos, pero mantenemos el carbapenem. Ahora, si hay un caso que tratamos, caso de colonización, que a veces tratamos con fosfomicina oral, pero es un caso de colonización, con Juliana lo traté, que será una de las tutoras del curso. Juliana tenía un paciente en oncología que tenía un sarcoma, necesitaba hacer un próximo ciclo de quimioterapia y ya tenía... logramos descolonizarla con rifampicina en una dosis mayor, y con fosfomicina. Entonces depende de los casos, que serán caso a caso, dependiendo de lo que tomó el paciente. Entonces los aminoglucósidos era una opción para nosotros, pero los hemos perdido desde octubre porque hay cepas resistentes. ¿Alguna otra pregunta? Uma pergunta curta. Então, muito obrigado, Ana, pela sua apresentação, foi excelente. De la importancia de la diseminación y de las medidas de control de infección, y aprovechar la oportunidad para comentar que en realidad acá en Uruguay se tomó la situación de la emergencia de KPC como una medida de salud pública, y el Ministerio tomó un rol muy importante en eso, y en realidad creo que venimos siendo relativamente exitosos en eso. Entonces, si bien puede ser a veces muy molesto para el hospital individual cuando tiene la emergencia de estos casos y desde un órgano rector como es el Ministerio se quiere intervenir en esa situación, yo creo que llevamos ya más de 3 años de la emergencia de KPC en el Uruguay y no hemos tenido una diseminación, y solo se ha mantenido, o en realidad en emergencias puntuales en algunos hospitales, que se ha controlado. Era para reforzar un poco esa idea que tú decías, y que es también lo que han hecho los israelíes, por ejemplo, cuando adoptaron una política nacional sobre eso. Exactamente, y han venido bajando en forma muy importante las tasas de Klebsiella productoras de KPC en cuanto a producción de infecciones hospitalarias, ¿no? Não, concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que é un problema de salud pública. Con lo que acabas de decir, es un problema de salud pública y tiene que tener un control, un órgano que haga como hizo Israel, que lo asuma como una política de salud pública y comience a ver cada hospital diariamente, que tengan que rendir cuentas. A veces falta un poco de lideranza. A veces estamos muy sobrecargados de trabajo, todo el mundo trabajando mucho, pero estoy de acuerdo. El Ministerio de Salud debe asumir como una política de salud pública, porque es muy importante. Ahora sí. Los invitamos en punto, por favor. En 24 minutos comenzamos la actividad.